Ahora hablemos de la crisis migratoria en nuestro país, porque ya no nada más se concentra en el sur de la República. Hace una semana llegaron más de 10,000 migrantes haitianos a la frontera con Coahuila, ahí en Coahuila con Texas. Y bueno, hoy ante las políticas migratorias de Estados Unidos y la falta de políticas claras en nuestro país, los indocumentados se dispersaron. Nuevo León, Tamaulipas, a la Ciudad de México, y seguramente llegarán también a otras entidades en donde vean una posibilidad para mejorar su situación actual, su situación de vida. La crisis migratoria hoy se convierte en una de las crisis humanitarias más importantes que tenemos en nuestro país, y a simple vista parece que el gobierno federal pues ya se le salió de las manos. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar todo esto? Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, un tema complejo sin duda. Que tengan excelente tarde. Nada fácil, Magda, nada fácil de resolver, sí, sobre todo cuando hay tantos elementos que están influyendo en esto. Víctor, qué gusto saludarte. Me parece que sí, bien lo ha dicho Magda, es una crisis humanitaria la que estamos viviendo, y además se ve aderezado con una serie de falta de política clara en nuestro país sobre el tema migratorio. Primero se dijo, bienvenidos con abrazos abiertos, aquí hay trabajo, aquí hay todo, se dijo en el 2018, empezando la administración del presidente López Obrador. Luego vinieron las presiones del presidente Trump, la advertencia de aranceles si no resolvíamos el problema en México para contener, para frenar la migración centroamericana y de haitianos que la están pasando muy mal en sus diferentes países. Y luego viene el programa Quédate en Casa, para que quédate en México, y México asume esa responsabilidad creando estos campamentos en la frontera norte de los estados de México con los Estados Unidos, y de ahí vino precisamente pues una cierta estabilización. Pero luego vino otra vez el mismo problema de más caravanas, más migrantes, más centroamericanos, y esto último que estamos viendo que ha sido realmente indignante por lo que ha venido sucediendo, especialmente ahí en la frontera entre Coahuila y el estado de Texas. Pero no hay una solución fácil al tema de la migración. No es fácil porque no hay claridad en los protocolos, porque estas caravanas de personas que están llegando de diferentes partes del mundo a muchos países latinoamericanos para luego llegar a la frontera con México y tratar de cruzar nuestro país para finalmente llegar al sueño americano no es fácil. Y lamentablemente, en medio de las agresiones que vimos, primero, Víctor, de agentes migratorios de México, que vimos algunos de ellos pateando precisamente a algunos que estaban en el suelo. Y luego estas imágenes de los Rangers de la patrulla fronteriza, sí, pues también a fuetazos, sí, alejando a los haitianos que intentaban cruzar hacia su país. Una situación verdaderamente crítica, de crisis humanitaria indignante, sin duda. Fíjate, Raúl, que buen recuento que haces de lo que ha sido este problema de la migración, y también las diferentes vertientes que presenta y los retos como tal, porque atraviesa por un factor fundamental que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y el concebir a estas personas como seres humanos, no delincuentes, no animales, sino seres humanos que están en busca de una situación de supervivencia, que han salido de sus lugares de origen no por la voluntad propia, sino porque las condiciones de vida, por una u otra razón, no son factibles en sus lugares de origen. Y eso complica todo, porque bien dices tú, bueno, es que no hay una política migratoria. Es que es difícil conciliar una política migratoria y diseñar una estrategia que atraviese por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a los derechos ciudadanos, por el manejo de la dignidad. Agrégale el factor pobreza, agrégale el factor también la falta de recursos. Mira, vamos hablando en plata, no tenemos la capacidad económica, no tenemos los recursos, no tenemos no la tenemos para nosotros, no la podemos tener para los que vienen de fuera en cantidades tan ingentes que cada vez son más organizadas. Si te fijas, en los últimos 5 o 6 años, ya estas oleadas no son oleadas de que ves grupitos pequeños que se subían a la bestia y se trasladaban, no, son contingentes organizados que en bloque van avanzando y que definitivamente vienen a representar una problemática todavía mayor. Ahora, preocupante el asunto porque esto le está costando puntos al presidente estadounidense. Esas imágenes de los Rangers en caballo le costaron muchísimo. Estaba yo leyendo algunas encuestas como Biden está en este momento, el presidente de los Estados Unidos, entre la espada y la pared, porque por un lado
tiene que respetar, cuidar ciertas formas, pero por otro lado está la presión de la sociedad estadounidense que le está diciendo, mira tu Waterloo, mira lo que te está pasando. Yo temo que esta situación termine afectándonos a nosotros directamente. Tuvimos un presidente estadounidense que nos obligó, nos torció la mano, porque eso fue lo que hizo. Nos dijo, o le entras o pagan las consecuencias, y hasta se fue a lo económico. Este presidente no, hasta ahorita. Pero yo pienso que ya cuando se trata de sobrevivir y políticamente ves lo que te está costando, creo que los estadounidenses van a apretar todavía más esa exigencia y la vamos a tener que pagar nosotros, Raúl. Eso ten la seguridad de que así como lo has planteado va a ocurrir. Sí, la autoridad estadounidense tiene que mantener su frontera segura y desde luego, de alguna forma, garantizar, blindar la frontera estadounidense. Y para eso van a venir las presiones para nuestro país. Y ahí es precisamente donde tenemos que ver. Y me parece que el tema se tiene que ver desde dos ámbitos diferentes. No sé cómo la pienses, pero me parece que uno de ellos es precisamente la exigencia, que me parece que es la correcta, pedir que los Estados Unidos, que finalmente es el destino final de estas familias, participe directamente en la solución de este problema. Estados Unidos no se puede lavar las manos ante esta circunstancia y aventarnos toda la responsabilidad a México. Eso me parece que es claro. Ahora, el cómo. Sí, el proyecto que plantea el presidente López Obrador de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo un Futuro, puede ser una buena idea, pero a largo plazo. Porque aquí mismo en México sabemos que estos programas carecen de muchas cosas, además de gran falta de transparencia, de una gran opacidad y de falta de resultados concretos en esto. Pero ese es el ámbito, digamos, visión general, pero también la visión local. Me parece que México tiene mucho que hacer, especialmente en el respeto a los derechos humanos, en controlar tu frontera. O sea, no es posible que supuestamente se están conteniendo a los migrantes en la frontera sur, y la pregunta es, ¿cómo llegaron estos 16,000 haitianos, sí, a la frontera norte? ¿O se dejaron pasar para que se enfocara la crisis migratoria exactamente en la frontera norte con los Estados Unidos y que no sea solamente México el que esté recibiendo, digamos, la presión, por un lado? Y por otro lado, también la denuncia que ha habido concretamente del tráfico de personas por parte de cárteles de la droga, que han encontrado también un filón importante para poder estar metiendo, trasladando a personas que vienen de Centroamérica, de Haití, como ya sabemos, para llevarlas a través del territorio mexicano. Y ahí estamos hablando de una política fallida, estamos hablando de corrupción, estamos hablando también de que pues el crimen organizado sigue moviéndose impunemente en nuestro país. O sea, me parece que tiene aristas. Una, la visión general del problema migratorio, donde se necesita soluciones regionales de verdad, sí, con la intervención directamente de los Estados Unidos. Y por otro lado, nuestro problema interno de corrupción, de falta de control de autoridades migratorias, de violación a los derechos humanos, que me parece que hacen un cóctel muy peligroso y además lo que estamos observando, Víctor. Y un alto nivel de permisividad, porque hay que decirlo, mira, manejamos dos lenguajes y no me extraña, la política, sobre todo cuando se trata de relaciones entre países, con mucha frecuencia raya en la hipocresía, porque así es la política, esa es la diplomacia. La diplomacia no es más que una hipocresía de formas, de guardar distancia y de hacer que la llevas bien. Pero mira, en los hechos, tú decías, ¿cómo es posible? Yo también me pregunto, ¿cómo es posible que cantidades tan ingentes de haitianos de repente aparezcan en la frontera norte ya? Bueno, es que finalmente ningún gobernante, ninguna autoridad en el fondo sabe que vale la pena jugársela por ellos en el sentido de la agresividad o la violencia. Más vale que pasen y que el problema no sea mío, que sea el del siguiente estado. Y el del siguiente estado lo recibe y dice, déjalos pasar como que si no, pero no me los agredas porque una mala foto, una manifestación de alguien, un muerto, una mujer herida, un niño lastimado, ya sabemos lo que significa en este país en cuanto a polarización de la opinión pública. Entonces es un doble juego, porque por un lado pues tenemos que hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos, pero por otro lado tenemos que seguir los lineamientos de un presidente que sigue pensando que esto es una cuestión de humanidad y de que en el fondo
debemos, como hermano mayor, tener la capacidad para recibir a estas personas. Y coincido con lo que dices, Raúl, para terminar mi comentario en ese sentido. Solo una visión de todos en conjunto, incluyendo a los Estados Unidos, incluyendo las inversiones económicas, atendiendo también a los países expulsores, que ya vemos su condición, va a poder arreglar este problema que no es único de nosotros. Esto ya está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, como tal, es una solución que implica la participación de todos y con verdadera voluntad. Estados Unidos lo va a tener que hacer tarde que temprano. Ahora, pero ¿cómo y cuándo, Víctor? Ese es el tema. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es lo que no se ve? Seguramente la presión va a venir directamente de los Estados Unidos y seguramente lo veremos en los próximos días, a pesar de las, digamos, de estas expresiones que ha habido, de consentir a los dictadores latinoamericanos, de darle voz al presidente dictador de Cuba, todo eso, pero finalmente... Sí, pues el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos es mucho más amplia y grande que este asunto. Me parece que vienen presiones para México desde el punto de vista del Congreso estadounidense directamente, del mismo presidente Biden, que ya lleva 2 consecutivas en su país, el fracaso de la retirada de tropas de Afganistán y ahora, sí, estas crisis en la frontera, me parece que son asuntos que le están restando al presidente Biden. Y desde la visión de nuestro país, sí, una decisión ambigua del presidente López Obrador, del gobierno mexicano, primero vengan, luego ya no vengan, luego les mando la Guardia Nacional, luego los maltratan, luego simulamos que los detenemos, pasan hacia la frontera norte y ahora, bueno, pues observando lo que pasa, porque estas caravanas, como tú bien lo dices, nadie quiere en su ciudad caravanas de personas que de alguna forma llegan, que no tienen dónde dormir, que carecen de servicios sanitarios, que de alguna forma se convierten en problemas para las ciudades. Ahí está Tapachula con grave problema porque no sabe ya qué hacer con tanto centroamericano y haitiano que están ahí concentrados, y lo vemos en todo el país porque estas caravanas las vemos cuando salen en grupos importantes, pero cuando empiezan ya a dispersarse, los vemos en las esquinas, los vemos en casi todas las ciudades del país en su camino a los Estados Unidos. Incluso recordarás cuando algunos estados de nuestro país sí facilitaban transporte público, camiones, para que pasaran rápido por sus entidades y de alguna forma llegaran a su destino. Problema complejo, difícil de resolver, pero me parece que no se está abordando ni desde el plano regional y desde el plano nacional, con una serie de carencias, de deficiencias, y esto que estábamos comentando, que es precisamente la ineficacia de las autoridades migratorias de México, ¿sí?, que son víctimas también del crimen organizado, estos, digamos, estos haitianos, estos migrantes, y finalmente el tema de la corrupción, que me parece que sigue estando presente en todos estos procesos. Lamentablemente, imágenes dolorosas, esta crisis humanitaria que estamos padeciendo. Fíjate, Raúl, preveo que esto va a cambiar en la medida en la que también el propio presidente estadounidense, Joe Biden, comience a sentir la presión en el interior de su propio país, que ya está pasando. Las encuestas ya le dan una calificación muy baja en comparación como llegó. Las críticas de los congresistas también están encima de él. No las tiene todas a su favor y eso va a generar una reacción, porque lo que menos esperan los americanos, particularmente los americanos, o lo que menos quieren, y eso lo saben los presidentes estadounidenses, es un presidente débil, que demuestre debilidad. Y aquí Biden desafortunadamente está demostrando debilidad. Sí, vienen presiones para México, ¿eh? Hay que estar desde luego atentos a esto. Gracias, Víctor, te mando un saludo, buenas tardes, buen viernes, y a usted que nos ve, muchas gracias.